Floricanto.digital presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, fíjense que el otro día, aquí en el comedor, había una niña pequeña y me habían regalado una canasta con frutas. Estaba yo sacando la fruta y pudimos sacar un racimo de uvas grandes, jugosas, eran verdes, bueno, deliciosas así a la vista, de tal manera que la niña los vio así, abrió los ojos y dijo: órale, ¿verdad? Y ciertamente le pregunté que si quería, me dijo que sí, le di en ese momento algunas, las otras las metimos al refrigerador, le dije: deja que se enfríen y vas a ver cómo todavía te van a saber mejor. Bueno, pues con esto yo también puse a pensar, por ejemplo, en un viñador, en aquel que, bueno, el dueño del viñedo, por un lado, el que trabaja en el viñedo, al ir viendo cómo van creciendo las uvas, cómo va disfrutando de ellas, seguramente que algunas dirán: las puedo utilizar para el vino, otras las voy a vender, otras no las vamos a comer nosotros, en fin, pero el gusto, la alegría de ellos, y pues cuando llegan a fin de cuentas en cada hogar. Cuando esas, y aquí cuando digo en cada hogar, con el ejemplo que yo pongo, estamos muy conscientes que hay muchas personas que no tienen ni siquiera que comer, De tal manera que ese fruto que alegra, que nos puede alegrar a todos, bueno, pues ojalá ese fruto pueda llegar a todos, no nada más a la mesa de algunos. Sin embargo, definitivamente, pues me sirvió esto como ejemplo y para poder compartir con ustedes esta reflexión, porque a la larga el Señor Jesús nunca nos está dando una clase, en este caso sobre los viñedos, no, nos está hablando de ti y de mí, y nos está diciendo que efectivamente el dueño del viñedo conoce las plantas, la cepa que ha puesto, y ve cómo se va desarrollando y cómo va dando estos mejores frutos. El mismo Señor Jesús incluso dirá: yo soy la vid, de tal manera que las uvas o los frutos de los que se está hablando somos tú y yo. Y es aquí donde cada uno de nosotros tenemos que hacer como que una introspección, entrar en nosotros mismos y darme cuenta que yo voy desarrollando mi vida bajo la mirada amorosa de mi Padre Dios y los cuidados de Jesucristo, mi hermano, y yo podría decir con el agua que santifica del Espíritu Santo. Y aquí es donde yo definitivamente
Pienso también un poco en un papá, en una mamá, en la alegría que ellos tienen cuando se casan, cuando se enteran de que están embarazados, cuando están esperando a su niño, niña, cuando lo ven crecer, cuando lo ven jugar, cuando lo que ellos esperan es de que su hijo sea una persona realizada en su vida, y la alegría que ellos tienen cuando efectivamente esto sucede. Bueno, pues ahora yo quisiera decirte, ¿cuál es tu proyecto de vida? Bajo la dulce mirada de Dios, la mirada de Jesucristo, el impulso del Espíritu Santo, ciertamente también la protección de la Virgen María. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuáles son los frutos que tú le quieres entregar a Dios? La categoría de lo que hablaríamos en la dimensión de la fe no necesariamente coincide con la categoría humana, No es solamente el de que, pues yo, Señor, te voy a ofrecer tener una casota, tener mucho dinero. Si lo tienes, qué bueno, Pero no, el Señor no te está pidiendo ese tipo de logros. Si se dan por añadidura. Lo que el Señor Jesús te está pidiendo es que tú seas feliz. Lo que el Señor te está pidiendo y te está ofreciendo es que tú ayudes a que otros sean también felices. Que esa felicidad sea como en las uvas, no solamente una, sino un racimo. Que junto contigo muchos sean felices. Y sí, efectivamente, la palabra felicidad es sinónimo de santidad. De tal manera que lo que el Señor nos está pidiendo es que seamos santos en cada una de las cosas que hacemos. Y muy al estilo, utilizo este término del Papa Francisco, el santo de la vida diaria, Aunque no nos demos cuenta, cada vez que tú estás sirviendo a tu familia, cada vez que estás siendo honesto en tu trabajo, cada vez que lo que haces le pones entusiasmo y ganas por amor a Dios, te estás santificando. Bueno, pues, querido amigo, ahí está la tarea, ahí está la misión. Unidos a Jesucristo, el Padre que nos cuida, crezcamos y demos frutos en abundancia, que es lo que dice el Señor Jesús. Porque la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. En iglesia, en comunidad, en comunión, en sinodalidad, seamos discípulos del Señor Jesús, construyamos su reino de amor en medio de este mundo, demos testimonio y con nuestra alegría, nuestro servicio, de que el Señor está en medio de nosotros. Y para ello, permanezcamos unidos a Jesucristo, en la confesión, en la comunión, en la alegría, en el servicio, en el amor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, te acompañe hoy y siempre.